Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. ¿Cómo es posible que me ame? La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. He pasado por valle de sombra, por el valle de llanto y dolor, y jamás se apartó de mi lado el Espíritu Consolador. Dios ha dado su sol y sus nubes, y en la vida hay gozo y dolor. A sus hijos las pruebas de fuego echan fuera la escoria en amor. Sombrío sendero, sus promesas aportan valor, mas veremos que duelos y penas son velados favores de amor. Le anhelo seguir donde quiera, deslumbrera en la oscuridad. Tengo prueba de su fiel consuelo. Por su gracia me guía. Ojos, maravillosa cosa es
La piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. La piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. Ha venido a ser cabeza del ángulo, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Este es el día que hizo Jehová, es cosa maravillosa. Nos gozaremos y alegraremos, y alegraremos en él. Maravillosa, maravillosa cosa es. La piedra que desecharon los edificadores, maravillosa a nuestros ojos, maravillosa cosa es. La piedra que desecharon los edificadores, maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Esto es de parte de Jehová, cosa maravillosa. Quebrantado, afligido, sin alivio, derrotado, destrozado, sin la esperanza de que alguien me hallará, sin color, sin tener ningún valor, pues arcilla solo soy. Y estas manos me tomaron, del suelo me levantaron y le has dado forma a mi vida por amor. Siendo yo barro entre tus manos, me diste gran valor y me formaste, me moldeaste, mi Señor. Oh alfarero, entre tus manos un vaso quiero ser. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda,
y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Me moldeaste por el fuego, me pasaste, y aunque con dolor constante, eran las pruebas que en amor tú me mostraste. Hoy me pules, me hermoseas con tus manos, y con gran amor me usas. Pues esas manos me tomaron, del suelo me levantaron, y le has dado forma a mi vida por amor. Siendo yo barro entre tus manos, me diste gran valor, y me formaste, me moldeaste, mi Señor. Oh alfarero, entre tus manos un vaso quiero ser. Me has tomado en tus brazos y me diste salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Hoy yo quiero serte útil como ofrenda de amor, y un sacrificio vivo quiero ser. Y le has dado forma a mi vida por amor. Siendo yo barro entre tus manos, me diste gran valor, y me formaste, me moldeaste, mi Señor. Oh alfarero, entre tus manos un vaso quiero ser. Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Tal vez un rango o posición social dejé, sí lo sé. Y al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató, y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay al servir al Señor. No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar.
al contemplar todo lo que dejé y de donde el Señor me rescató. Y aunque mucho tal vez quedó atrás, puedo decir de corazón: no existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor no me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. No existe mayor honor que ser hijo de Dios, gozo incomparable hay. Al servir al Señor No me arrepentiré jamás. La vida eterna que Cristo me da es mejor que lo que el mundo puede dar. es mejor que lo que el mundo puede dar. Es mejor que lo que el mundo puede dar. Muy buenos, queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Es un gozo para mí poder estar con ustedes en este día, y de antemano les pido 1000 disculpas, queridos hermanos, por la semana pasada. Teníamos todo el propósito de poder estar con ustedes en el programa. Sin embargo, unas cosas se nos atravesaron a última hora y nos fue sumamente difícil poder estar en el programa. Y hermano, les pido 1000 disculpas al hermano Longoria y a cada uno de ustedes que estaban esperando la enseñanza de ese día. Pero bueno, primeramente Dios,
Bueno, gracias a Dios, aquí estamos nuevamente en este día, aquí en el programa Camino Maús, caminando juntos en la verdad. Y bueno, mis queridos hermanos, estamos en este día, si ustedes tienen sus Biblias, sé que la mayoría de los oyentes ahora están en casa, quisiera que puedan abrir sus Biblias y estén leyendo junto conmigo. Estaremos concentrándonos en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. La verdad, uno de los libros favoritos míos de todas las escrituras es precisamente el libro de 1 y 2 de Samuel. Estas historias que no son cuentos, no es historias inventadas por la imaginación del hombre, sino son inspiradas por Dios, pero también es real, fueron historias verídicas, donde hay una riqueza de enseñanza en cada versículo, en cada personaje, en el nombre de los lugares, de las personas. Cada cosa que se menciona es sumamente importante. Y esta es una de las cosas distintas entre la literatura occidental y la literatura hebrea, la mentalidad hebrea, ¿verdad? Cuando uno lee un libro acá en Occidente, un libro te da todos los detalles, te pinta la escena, te pinta si es al amanecer, cómo se mueven los árboles, te da todos los detalles sabidos y por haber, para que en tu mente pueda imaginarse la escena. Pero en la escritura hebrea no te dan todos los detalles. Pero lo que sí te dicen es de suma importancia. Por eso cuando leemos la Biblia, hermanos, debemos no imaginarnos lo que pudo haber pasado, sino hacer énfasis en las cosas que sí sucedieron, porque son sumamente importantes que Dios está resaltando para nosotros. Y bueno, 1 Samuel, hermanos, especialmente el capítulo 15, es un capítulo muy conocido. Es un capítulo donde habla de Saúl cuando él desobedece el mandato de Dios y es desechado. Y bueno, hay tanto que podemos ver aquí, hermanos, pero vamos a ver hoy, el día de hoy, una enseñanza, podemos titularle, si queremos de esta manera, el engaño de Saúl. El engaño de Saúl. Querido Jehová Dios, gracias por este precioso día que nos has dado, mi Dios, y Padre, es por ti, Señor, que podemos vivir, es por ti que podemos despertar cada mañana, Señor, y podemos gozarnos en tu misericordia. Y Padre, al comenzar este día, Señor, pedimos tu ayuda. Al estudiar tu palabra, pedimos tu ayuda, Señor. No son mis opiniones que son importantes, no es lo que yo he descubierto, Señor, sino lo que en tu palabra ya nos dice, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfatizar lo que tú quieres, lo que es importante para ti, mi Dios. Dame de tu gracia al hablar, Señor, y danos gracia a todos los que escuchan el mensaje, que pueda ser de bendición, de nutrición, de ánimo a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén. 1 Samuel capítulo 15, el versículo 1 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y este pasaje, este versículo, es uno de los versículos muy difícil, especialmente para la mentalidad, para el hombre natural, poder concebir, ¿verdad? ¿Por qué Dios mandaría tal cosa? Quería destruir a tantas personas. Dios, en su soberanía, especialmente en este tiempo, Él tenía sus razones de por qué hacerlo. Ahora, porque Saúl no obedeció, hubo grandes consecuencias más adelante. El hombre que finalmente terminó matando a Saúl fue una malecita. Lo vemos al final del capítulo, del capítulo aquí en 1 Samuel. También más adelante en la historia de Esther, ¿se acuerdan de ese hombre malvado llamado Amán? Era un agageo. Ese era un descendiente del rey de Amalec. Entonces el pueblo de Dios ha estado sufriendo por la desobediencia de Saúl. Dios por algo le había dicho a Saúl, le había dado esta orden que él lo llevara a cabo.
Y cuando Saúl fue, él, convocó al pueblo, estaba en una buena racha, digamos, dice que convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartaos, salid del medio de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vemos aquí que Saúl obedeció a medias. En este tiempo que estoy ahorita en familia, en casa, ¿verdad? Tratamos de enseñar a nuestros hijos la obediencia. Y una de las cosas que les he enfatizado es que una obediencia a medias es una desobediencia. Una obediencia a medias es una desobediencia. Y aquí Saúl vemos que obedeció a Dios, sí, pero en parte, lo cual equivale a una desobediencia. Saúl no obedeció al Señor, desechó la palabra de Dios, hizo a un lado lo que Dios había mandado, le había mandado en ese momento específico en su vida. Pero fíjense, hermanos, que este acto que hizo Saúl de rechazar la palabra de Dios no fue solamente en este momento, sino que fue una serie de eventos que trajeron hasta este momento, una serie de malas decisiones, una serie de quebrantamientos de la palabra de Dios que lo llevó a esta conclusión. Cuando vemos a alguien apartarse del camino de Dios, cuando vemos a alguien caer en pecado, en pecados que nosotros llamamos pecados graves, no fue algo de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual en el interior, hasta que brota y sale a la luz. Y esto fue un examen que Dios estaba poniendo a Saúl como una última oportunidad para ver si en verdad había algo en él que quería honrar a Dios, que quería exaltar a Dios. Pero lo que sale a la luz es simplemente lo que había en el interior. Había una constante desobediencia a Dios y su palabra. Por eso, Dios dice en el versículo 10, dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vemos aquí por qué le pesó al Señor haber puesto a Saúl. Dice: porque se ha vuelto en pos de mí. Esa frase de en pos de mí, ¿se acuerdan que nuestro Señor dice: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres? Vengan a mí y yo voy a convertirlos en esto. Dios había llamado a Saúl para convertirlo en rey, pero en lugar de permanecer en la presencia, escuchando atentamente a la voz de Dios, caminando de él con un corazón íntegro y consagrado, él se aprovechó de su posición y se apartó del Señor. Y es aquí donde empieza, hermanos, el error o el engaño de Saúl. El engaño de Saúl. El engaño de Saúl, hermanos, no es nada más y nada menos lo que hoy equivaleremos a la religiosidad. La religiosidad. Hermanos, el día de hoy hay numerosas religiones. Hace unas semanas atrás estaba platicando con una pareja y estábamos hablando, estábamos compartiéndole el evangelio, y él nos comentaba y nos decía: es que, ¿cómo yo puedo saber cuál es la verdad? Hay tantas religiones y tantas ramas y tantas. Le dije: mira, es cierto. La razón que hay tantas diferentes religiones es que cada hombre ha dado su interpretación a lo que la Escritura dice. Cuando nos hemos apartado del mandamiento sencillo que Dios ha dejado en su palabra,
Cuando nosotros nos apartamos del contexto original, nos apartamos del contexto histórico, nos apartamos de ese contexto inmediato, contexto de a quién estaba hablando, a quién le estaba hablando. Todos es cuando sacamos un versículo y no consideramos todos estos elementos, y de aparte yo le doy mi propia interpretación occidental, mi propia interpretación mexicana, mi propia interpretación americana, voy a torcer la esencia de la Escritura. Y por eso, hermanos, hay tantas religiones. Estamos, lo he dicho en otras ocasiones, estamos como el tiempo de los jueces, que cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien hace lo que bien le parece. Por eso, hermanos, nuestro deseo es que venga Mesías, que venga Mesías, y que venga y que corrija todo el error doctrinal que hay en tantas iglesias, tantas denominaciones. Pero bueno, el error de Saúl es esta religiosidad. Y fíjense, hermanos, quiero que veamos aquí estos versículos aquí. La primera diferencia entre una religiosidad y un verdadero adorador de Dios es el siguiente. La religiosidad, hermanos, se enfoca en el sacrificio más que en la simple obediencia a Dios. La religiosidad se enfoca en el sacrificio más que en las meras palabras de Dios. No hay nada malo en este tiempo de Saúl, ¿verdad? No había nada malo en sacrificar a Dios. No había nada malo en ofrecerle a Dios una ofrenda de paz, una ofrenda de gratitud. No había nada malo de eso. La ley proveía para esos momentos espontáneos, cuando alguien hacía un voto al Señor y podía uno cumplir con ese voto en gratitud, en alabanza, en honra al Señor. No hay nada de malo en eso. Pero lo que sí es malo es cuando tomamos como prioridad la adoración extra que la sencillez de la obediencia a la palabra de Dios. Es ahí cuando empieza a afectar la adoración. El día de hoy, hermanos, hay tantas cosas que son adoración, tantas cosas que podemos hacer en gratitud a Dios, tantas cosas que podemos hacer que honran al Señor. Por ejemplo, el día de hoy, cuando nos reunimos en una congregación y cantamos a Dios, esa es una forma de adoración. Cuando quiero presentar un especial, un canto con instrumentos, agrado al Señor, ¡qué bendición! Cuando quiero dar una ofrenda más allá de mi capacidad, más allá de mis diezmos, quiero dar a misiones o salgo de mi área de comodidad y voy y busco a una viuda, busco a huérfanos, busco a un extranjero y busco a ayudarles y hacer cosas más allá, ir la mía extra, el kilómetro extra. Hacer esas cosas son cosas buenas, son cosas agradables ante los ojos de Dios. Pero esas cosas no toman el lugar de la simple obediencia a la palabra de Dios. No lo hace. Y ese fue el problema aquí con Saúl. Dios le había dado una clara instrucción. Haz esto es importante para mí. Yo tengo un propósito con esto. Hazlo, por favor. Y Saúl no lo hizo. Y quiso tapar su desobediencia con una adoración externa. Su enfoque era en el sacrificio, era en las cosas externas, que más que la sencillez de la palabra de Dios. Y Dios dice, mira, me pesa haber puesto a Saúl como rey. En el versículo 12 dice, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y esta es la hipocresía de la religiosidad. Esta es la hipocresía. Conocen el lingo cristiano, conocen las palabras cristianas, conocen las frases típicas del cristianismo. Dios te bendiga, bendito Dios. Conocen las palabras bonitas, floreadas, pero no obedecen al Señor. Cuando uno está simplemente concentrado en la forma externa de adorar a Dios, eso se siente bonito.
Cuando uno va a una congregación y se siente un buen espíritu y están todos cantando y yo también canto a Dios, no importa cómo me porté en esa semana, es fácil dejarme llevar por la emoción y el sentimiento y pensar estoy bien con Dios. Y eso es lo que abunda tanto en las iglesias el día de hoy. Tanta sensacionalismo, tanta emoción, tanto entretenimiento. Que no importa cómo andas en tu caminar, no importa qué tan cercano estás con el Señor, no importa qué tan perversa fue tu vida durante la semana, tú puedes unirte con nosotros y cantar y salir de ese lugar como si Dios habló a tu vida, como si algo grande pasó en tu corazón, pero no ha habido nada. Simplemente el engaño de Saúl. Saúl ahora estaba en medio de esos sacrificios y estaban todos, imagínense los soldados ahí, oh, qué bueno fue Dios, nos dio una victoria, gracias a Dios, Dios te damos de esto, de tus manos, de lo que tú nos das, Señor, te damos a ti. Imagínate toda esa celebración y adoración. Y Dios pensando, eso no fue lo que les pedí. Hermanos, ¿cuánto de nuestro cristianismo en verdad es algo que Dios nos pidió específicamente? ¿Cuántas cosas de las que hacemos en la congregación o de las que hacemos para Dios, entre comillas, es en verdad algo que Él nos pidió? ¿O cuánto de las cosas que hacemos son meros mandamientos de hombres? Quizás son buenos, no son malos, pero tenemos la prioridad equivocada. El segundo engaño de Saúl, la segunda característica del engaño de Saúl es que él quiso el perdón de Dios sin el arrepentimiento. Él quiso el perdón de Dios sin el arrepentimiento. Cuando viene Samuel y dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Era tan obvio que Saúl no había obedecido a Dios. Era tan obvio que Saúl había desobedecido, no podía tapar su pecado. Y Samuel lo ve y lo reprende y lo exhorta. Y así debemos hacer, hermanos. Si vemos a un hermano o hermana que está pecando deliberadamente con el Señor, nuestro deber es razonar con ellos. Nuestro deber es hablar de tal manera para que ellos se arrepientan de su mal. Eso es parte de la ley del Señor. Dios nos manda eso, Levítico 19. Y Samuel reprende a Saúl y Samuel confronta a Saúl y luego Saúl, él quiso de alguna manera zafarse, él quiso de alguna manera excusarse. Cuando él dice, mira, esto sí es cierto, pero esto es para Dios y ofrecimos lo mejor para Dios. Es ahí cuando Samuel le dice el famoso versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas? ¿Se complace Dios tanto en esas cosas externas de adoración? ¿No es para Dios la obediencia más importante que cualquier otra cosa? Claro que sí. Claro que sí. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carne. Prestar atención, tener nuestro oído atento a su palabra. La oración más importante para Israel empieza: Shema Israel. Escucha Israel, pon atención Israel. El día de hoy el pueblo de Dios necesita poner atención a su palabra, a lo que sale de la boca de Dios. Hay tantas apariencias. Hermano, examinemos nuestra vida. ¿Cuánto de nuestra vida es mera apariencia? El día de hoy, hermano, estamos siguiendo el engaño de Saúl, que queremos el perdón de Dios sin arrepentimiento. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dice, mira, sí es cierto, pequé, sí es cierto, quebranté el mandamiento de Dios. Perdóname, por favor. No dijo, perdóname, por favor. Da una excusa, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Da una excusa, mira, es que fue por esta razón, pero perdóname. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Hermanos, no era un tiempo para adorar a Dios. No era un tiempo para venir y exaltar el nombre de Dios. Era un tiempo de
quebrantamiento. Era un tiempo de rasgar sus vestiduras. Era un tiempo de sollozar, de llorar delante de Jehová su Dios, quien lo había puesto como rey, porque había quebrantado el mandamiento del Altísimo. Era tiempo de llorar, de quebrantarse, de humillarse delante del Todopoderoso. Era tiempo de humillarse. Pero Saúl dijo, no, ven, adora conmigo, ven, vamos a alabar a Dios, ven, vamos a comer, vamos a celebrar con los demás, ven a esta celebración. Sí pequé contra Dios, pero vente, Dios quiere escucharnos, vamos a alabar al Señor. Mire, hermanos, mucha gente el día de hoy quiere el perdón de Dios sin el arrepentimiento. Mucha gente el día de hoy está pidiéndole a Dios perdón, como cuando, por ejemplo, cuando vamos caminando. Yo sé que ahorita con el COVID eso es imposible, pero imagínense unas semanas antes del COVID, cuando estábamos en el autobús y estaba todo lleno el autobús o el metro, lo que sea, y rozas con alguien y se topan hombros y tú volteas y dices, perdón, y sigues caminando. Mucha gente quiere pedirle perdón a Dios de esa manera. Como que, ay, Dios, perdón. Ay, fue una equivocación. Ay, Dios, sí hice esto, pero tú sabes, Señor, es que mira esto, es que mira aquello, es que mira, yo creo esto, mira, Dios, pero Señor, te voy a cantar, mira, voy a darte esto, Señor, está bien, mira, no importa si vivo de esta manera, no importa si estoy haciendo esto, Señor, perdóname. Lo tratan como si fuera un juego. No, mis queridos hermanos, si usted ha quebrantado la ley del Altísimo, no es cualquier cosa. El pecado es tan horrendo que requería que el Hijo de Dios muriese en nuestro lugar. El pecado no es cualquier cosa sencilla que simplemente podemos tratar de una manera superficial. No, es algo serio. Para Saúl era un tiempo de reconocer, era un tiempo de decir, sí, es cierto, la regué, Dios, y ir delante de sus hombres, decir, hombres, yo fallé delante de Dios, yo quebranté el mandamiento, estamos mal, vengamos a Dios, clamemos a Dios, pidamos a Dios misericordia, es tiempo de arrepentirnos, a acercarnos a Dios. Pero no quería eso, él quería continuar adorando a Dios. Oh, hermanos, muchos de nosotros y muchos de nuestro cristianismo no es nada más que mera religiosidad. Quiero cantar, sí, quiero hablar de cuán grande es el amor de Dios y quiero hablar de su infinita misericordia. Quiero hacer estas cosas, sí, pero en el interior estamos carcomidos de la lepra del pecado. No, mis queridos hermanos. Estaba leyendo en esta semana, la parashá de esta semana, que es la secuencia, ¿no?, de la lectura semanal que todos los judíos alrededor del mundo leen. En esta vez estaba en Levítico hablando del hombre leproso. Cuando se hallaba que un hombre tenía lepra y iba delante del sacerdote, el sacerdote confirmaba que tenía lepra. Lo que el leproso tenía que hacer era rasgar sus vestiduras, tenía que tapar su boca y tenía que gritar, impío, impío, impureza, impureza. Porque él tenía que reconocerlo, tenía que advertir a otros, él tenía que exclamar. Hermanos, si hemos pecado, no estoy diciendo que debemos de públicamente, quizá, aunque a veces es necesario reconocer que estamos mal, pero en verdad arrepentirnos, hermanos. No tratemos como cualquier cosa. Ay, pequé, ay, Señor, perdóname por todos mis pecados que cometí en ese día. Tú los conoces todos, Señor. No los tratemos con tal ligereza. El error de Saúl es que él quería el perdón de Dios sin arrepentimiento. Y un arrepentimiento, hermano, no solamente es un remordimiento, sino es un retorno a Dios. Es regresar a donde yo fallé y empezar a obedecer. Eso hacer, dice Juan el Bautista, dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento.
si en verdad hemos arrepentido de ese mal comportamiento, de esa mala manera de hablar, de esa mala manera de pensar, es que vamos a cambiar nuestro comportamiento, venir a Dios, pedir perdón. Sí, y Dios perdona, Dios escucha, y Dios restaura, Dios limpia, y Dios da gracia, y Dios da fortaleza. Sí, hermanos, abogado tenemos para con el Dios el Padre, pero tratemos correctamente nuestro pecado, mis queridos hermanos. No nos dejemos llevar por el engaño de la religiosidad. Y luego, la siguiente cosa es esta. La diferencia entre un falso adorador o religiosidad y un verdadero adorador, ¿cuál es? Uno quiere la aceptación pública que la aceptación en privado. Uno quiere la aprobación del hombre antes de la aprobación de Dios. Y cuando vemos esta escena, cuando Samuel le dice a Saúl, Saúl, ¿sabes qué? Yo no voy a regresar contigo, no voy a adorar contigo. Dios te ha quitado el reino, se lo va a dar a alguien mejor que tú. Y Samuel se va. Y al irse, Saúl toma a Samuel del manto y se rasga el manto. Y después, ¿verdad? Samuel le dice a Saúl, Saúl, así como se ha rasgado el manto, así Dios ha rasgado tu reino de ti y se lo ha dado a alguien mejor que tú. Y fíjense lo que dice Saúl. Y le dijo, yo he pecado, y lo reconoció. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Vemos tantas cosas impactantes aquí. Sí, Saúl reconoció. Pues ¿a dónde más iba a ser? Era obvio que había quebrantado los mandamientos de Dios. Era obvio que había fallado la sencilla dirección, enseñanza de Dios. Era obvio. Pero ¿sabes qué, hermano? A él no le importaba eso. Solo le importaba la honra delante de los hombres. Muchas veces, hermano, no queremos reconocer nuestro pecado delante de las personas. Muchas veces no queremos reconocer que hemos fallado delante de otras personas. Queremos que de alguna manera la gente piense que somos perfectos. Que de alguna manera los hermanos piensen que no hay nada malo en nosotros. Cuando usted va a la iglesia o se topa con un hermano y le preguntan, ¿cómo está, hermano? Siempre respondemos de la misma manera, bien. Es una de las mentiras más grandes que decimos constantemente. Tú sabes, hermano, hermana, cómo estás delante del Señor. Tú lo sabes. Y lo más triste, estoy hablando en familia, varón, tu esposa sabe cómo tú estás. Tu esposa sabe que no estás buscando a Dios. Tu esposa sabe que no estás arrepentido de cosas. Tu esposa sabe, hermano, a veces cómo cantas hipócritamente en la iglesia. Hermana, tu esposo sabe. Hermanos adultos, sus hijos saben. Sus hijos saben si ustedes en verdad aman al Señor o si es pura apariencia. Sus hijos saben. Saben si en verdad ustedes aman al Dios de Israel o es una mera apariencia. ¿Cuántas veces, hermanos, cuándo fue la última vez que usted se quebrantó delante de su esposa, delante de sus hijos, reconociendo que usted había pecado contra Dios? Y quizá no estoy hablando de cosas graves, porque quizá no estamos cometiendo cosas graves, pero pecado es pecado, hermano. El engaño de Saúl es querer la aceptación pública en lugar de la aceptación en privado. Quieres la aceptación del hombre en público, pero no quieres la aceptación de Dios en privado. Saúl dice, vuelve conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. El Dios de tu pastor, el Dios de tu denominación, el Dios de tu religión. Muchas veces somos prontos para atacar a personas católicas, personas que siguen alguna otra forma de paganismo en su vida. Somos prontos a tachar a ellos. Ellos siguen a un Dios falso. Ellos siguen a un Dios falso. Sin darnos cuenta que muchos de nosotros están siguiendo a un Dios falso. Un Dios que tolera el pecado. Un Dios que no le importa el corazón contrito y humillado. Un Dios que prefiere el sacrificio que la obediencia. Si ese es tu Dios, créeme que ese es un Dios falso.
Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Dios se deleita en misericordia. Él quiere que nos acerquemos a Él. Y esa fue la gran diferencia de Saúl y de David. David no era perfecto. Yo creo que David cometió más pecados a lo mejor que Saúl, o más pecados graves quizá. Pero la diferencia fue que tenía un corazón que se movía dentro de sí cuando pecaba contra su Dios. Y venía y se reconciliaba con el Dios, con su Dios. Pero Saúl no. Él solamente quería esa apariencia. Hermanos, ahora especialmente en el tiempo del coronavirus se está dando a lucir el cristianismo de muchos. Muchos se les acabó su adoración, se les acabó la pantalla, se les acabó el show porque ya no hay donde impresionar. Pero ahora en casa se está dando a lucir el verdadero cristianismo que tienen. ¿Sigues adorando a Dios? ¿Sigues cantándole a Dios? ¿Sigues leyendo y buscando su rostro? ¿O solamente has estado buscando una pantalla? Querer apantallar más bien. Hermanos, no caigamos en el error de Saúl. No caigamos en el engaño de la religiosidad. Seamos sinceros delante de Dios. Vengamos a Él. Si hay que confesar pecado, digamos. Si hay que arreglar algún mal, hagámoslo. El tiempo de hacer eso es hoy. Mis queridos hermanos, gracias por su tiempo. Gracias por estar atentos a este programa. Por favor, mis queridos hermanos, les pido que sigan orando por nosotros, nuestra familia. Gracias a Dios estamos bien. Estamos orando por ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere ricamente. Y bueno, estaremos en contacto, primero a Dios, para la siguiente semana. Señor Jehová, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor y misericordia, mi Dios. Gracias por tanta bondad hacia nosotros. Bendice mis hermanos, mi Dios, y aléjanos, Señor, de la religiosidad. Y ayúdanos a acercarnos a ti, al Dios vivo y verdadero. Obra en nuestros corazones, Padre. Te lo pido, Señor. Fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó. No me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu regazo.
Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor ve, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu regazo. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Perdón